Buen día amigos, Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. En el último mensaje que compartimos, vimos cómo nuestro Señor Jesús, después de ser entregado en manos de pecadores, le burlaron, le escarnecieron, le golpearon, hicieron de todo lo que ellos quisieron con él y al final lo crucificaron. Y quizá muchos de nosotros pudiéramos preguntarnos, ¿cuál es el significado de la cruz? ¿O por qué su muerte tuvo que ser en una cruz? En este día, por palabra de Dios que es la Biblia, vamos a entender cuál es el significado de la cruz. Juan 19, del 17 al 18, nos dice así: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron, y con él a dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Vemos que el día que nuestro Señor Jesús era enjuiciado, el día que fue condenado, también se sacó a un hombre, a un delincuente, a un asesino, a un malhechor, llamado Barabás, porque él y sus compañeros ya han sido capturados días antes, en una revuelta en la que aún asesinaron a algunos. Y luego soltaron a ese delincuente llamado Barabás, y a nuestro Señor Jesús lo entregaron para ser crucificado. Pero a los compañeros de Barabás no lo soltaron, porque solo a un preso podían soltar en cada uno de esas fiestas. Entonces nuestro Señor Jesús cargó su cruz, y cuando llegaron a ese lugar llamado el Gólgota, el lugar de la calavera, ahí crucificaron a nuestro Señor Jesús. Pero dice claro que a nuestro Señor Jesús lo crucificaron con un malhechor a su derecha y el otro a su izquierda. O sea, nuestro Señor Jesús fue colocado en medio de dos delincuentes. Con eso daban a entender a todos los que pasaban por ese lugar que nuestro Señor Jesús era el líder de los delincuentes, que nuestro Señor Jesús era el líder de los malhechores. Hasta ahí llegaba la maldad de los gobernantes de Jerusalén. A nuestro Señor Jesús le dieron el título de líder de los malhechores, de líder de los delincuentes. Deuteronomio 21, 22 al 23 dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Dice en la ley de Moisés que cuando una persona era colgado de un madero o de una cruz, esa persona llevaba una maldición de parte de Dios sobre él, y por eso era colgado en esa cruz. Y tan grande era la maldición que cuando daba la tarde, o sea, cuando el sol estaba a punto de ponerse, ese cuerpo no podía quedar guindado en esa cruz, sino que tenía que bajarse y ser colocado en el sepulcro. Y vemos que en el caso de nuestro Señor Jesús, o en ese mismo día que Él fue crucificado, nuestro Señor Jesús fue el primero en morir, y los otros dos, uno a su derecha y el otro a su izquierda, estaban vivos todavía. Y ya se acercaba la tarde, el sol ya estaba a punto de ponerse. Entonces esos cuerpos tenían que ser bajados para ser colocados en el sepulcro. Y como no siempre los que eran guindados en la cruz se morían inmediatamente,
o no siempre se morían a la puesta del sol. Venían los soldados, les quebraban los pies y así los hacían morir. Si le quebraban los pies y no se morían, les lanceaban el costado y así de igual manera los hacían morir. Pero tenían que procurar que antes de que se pusiera el sol, esos que son guindados en la cruz ya estén muertos para que los colocaran en la tumba. Y eso era porque esas personas eran una maldición de Dios. Esas personas eran malditos de parte de Dios. Y vemos que cuando nuestro Señor Jesús estaba siendo juzgado, el sumo sacerdote rasgó su vestido en forma de según él, grande era su celo por Dios. Y grande era la ira que había en él, porque nuestro Señor Jesús se hizo llamar a sí mismo el Hijo de Dios, venido del cielo, y que volvía al cielo de igual manera con el Padre. A eso se le llama blasfemia. La palabra blasfemia solo puede ser usada cuando una persona agrede directamente a Dios verbalmente. Porque verbalmente es la única manera que el hombre puede agredir directamente a Dios. La palabra blasfemia no se puede usar cuando se refieren de persona a persona. No importa quién sea, ni la posición que la persona tenga en este mundo. No se puede usar esa palabra para dirigirse a las personas. Una blasfemia es una agresión directamente hacia Dios, el Creador, el Todopoderoso. Y cuando una persona hacía eso, recibía directamente la maldición de Dios sobre él. Así es que el sumo sacerdote dijo, este ha blasfemado. Dios lo ha maldecido a él en este mismo momento. Y como no había una blasfemia más grande, o un pecado más grande entre el pueblo de Dios, que el que agrediera directamente a Dios en forma verbal, como según los sacerdotes lo hizo nuestro Señor Jesús. No había pecado más grande que eso. Así es que la maldición, según el sumo sacerdote y el concilio de Jerusalén, caía directamente sobre nuestro Señor Jesús y de parte de nuestro Dios el Todopoderoso. Así es que esa maldición que lleva el hombre que es colgado en una cruz, lo llevaba nuestro Señor Jesús. Pero vemos en las profecías que anunciaban a nuestro Señor Jesús, dicen el vituperio de los que vituperan cayó sobre mí, refiriéndose nuestro Señor Jesús a él mismo. El pecado de los pecadores cayó sobre mí. La maldición de los malditos cayó sobre mí. ¿Quién eran los malditos? Éramos todos nosotros, los que un día fuimos pecadores. Pero los que nos hemos arrepentido en este tiempo, somos benditos por medio de nuestro Señor Jesús y tenemos acceso al reino de Dios y a la vida eterna en el día de la recompensa. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la muerte trajo porque el pecado trajo muerte, que es la maldición a este mundo. Una muerte que ya no tenía solución. Cuando el cuerpo descendiera a la tumba, ya no había quien pueda librarlo de la tumba. Porque esa era la paga de la muerte, del pecado, la muerte. Pero cuando nuestro Señor Jesús recibió la maldición de parte de Dios sobre su vida, que era una maldición para nosotros, la maldición del pecado, nuestro Señor Jesús así se sintió separado del Padre, porque estaba recibiendo la maldición que trae el pecado sobre la vida del hombre. Y era tan grande que nuestro Señor Jesús sintió como que su vida podría quedarse en el sepulcro y ya no tener más parte con Dios. Pero Dios lo resucitó y así le dio a él la bendición
de que todos los que le aceptemos en este tiempo tengamos acceso al Padre y a su reino. Pero vemos que la palabra de Dios nos dice claro que un hombre guindado en una cruz era una maldición. Y según los sacerdotes, nuestro Señor Jesús era maldito porque blasfemó. Pero ese no es el caso. Sí es verdad que nuestro Señor Jesús recibió la maldición sobre él, pero esa maldición no era por hacerse llamar hijo de Dios, porque realmente lo era. La maldición fue de llevarse nuestros pecados sobre él para pagar él nuestra deuda. Así murió, y nuestro pecado murió con él. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, le entregamos nuestra vida y lo vivimos para él. Josué 10, del 26 al 27, nos dice así: y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, mandó Josué que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido, y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Cuando Josué recibió de parte de Dios el derecho y la orden de que él fuera delante del pueblo de Dios para introducirlos a la tierra prometida, tuvieron que pelear con las naciones, vencerlos, destruirlos y luego tomar posición ellos. Y en esta ocasión, según temiendo bastante al pueblo de Dios, porque Dios estaba con ellos, se juntó una coalición de 5 reyes, un gran ejército tan numeroso como la arena del mar. Pero Dios ese día obró grandes milagros, hasta el punto de que estos 5 reyes fueron prendidos por Josué y el ejército de Dios. Y cuando los prendieron, a ellos también los guindaron en una cruz. Los guindaron en una cruz porque estas personas eran malditos. Estas personas eran idólatras. Eran de los que no creen en Dios, sino en los muñecos. Eran de los que creían en todo, menos en Dios. Y así fueron colgados en un madero, en una cruz. Pero dice que antes que se pusiera el sol, fueron bajados y luego los echaron en una cueva en donde ellos estaban escondidos antes de ser aprehendidos y se les diera muerte. Así vemos que esas personas que son colgados de un madero o de una cruz no podían pasar la noche ahí porque eran una maldición de Dios. Lucas 23, 41, 42. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaban los 2 ladrones al lado de nuestro Señor Jesús, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Uno inconsciente y cegado todavía por la maldad que había en su corazón, empieza a renegar y a insultar a nuestro Señor Jesús con el insulto de los sacerdotes. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y me bajas a mí y a mi compañero también. Sabiendo que por su pecado recibió esa maldición, todavía provocaba a nuestro Salvador. Pero el otro, conociendo, aunque no personalmente, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, pero había escuchado y según entendía las leyes de Dios, pues le dice al otro: tú ni aún encontrándote en la situación que te encuentras, sabiendo que no se pondrá el sol y ciertamente moriremos, ¿no temes a Dios? ¿No te arrepientes? Este hombre que está en medio nuestro ningún mal ha hecho.
Pero tú y yo sí estamos cargando con la maldición que nos echamos sobre nosotros al transgredir las leyes de Dios y dedicarnos a la delincuencia. Entonces vemos que es verdad, la persona colgada en un madero o en una cruz tenía una maldición de parte de Dios sobre él. Y estos dos que estaban al lado de nuestro Señor Jesús, uno a la derecha y el otro a la izquierda, realmente llevaban la maldición de Dios sobre ellos. Y cuando una persona recibía esa maldición de parte de Dios, esa persona no tiene oportunidad para salvarse. Así es que estos dos delincuentes se estaban despidiendo de la vida, porque se estaban muriendo según las leyes de Dios y la maldición que llevaban sobre ellos eternamente. No había oportunidad para ellos de salvación. Pero vemos que uno fue demasiado inteligente. Sabía que ese a quien habían puesto en medio de ellos se estaba llevando esa maldición que le estaba padeciendo a su lado. Y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. En ese momento el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le quería decir que se estaban yendo al cielo en ese momento, porque nuestro Señor Jesús pasó 3 días en la tumba, pero le estaba diciendo: te aseguro que hoy tú eres salvo. Así es que, amigo, amiga que estás escuchando, no importa si en el pasado viviste quebrantando las leyes de Dios y así te echaste la maldición del peor delincuente sobre tu vida. Hoy ya no existe esa ley de que sean crucificados las personas, en especial en este país en la que vivimos. Quizá en alguna parte del mundo todavía exista esta ley, pero por lo menos en el país en donde vivimos no es así. Pero eso no quiere decir que el pecado no ha maldecido nuestra vida. Pero esa maldición, nuestro Señor Jesús hoy se lo lleva de nuestra vida. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Así es que antes de nuestro Señor Jesús no se tenía seguridad que esas personas que eran colgados de un madero o de una cruz pudieran heredar la vida eterna. Pero desde ese momento que nuestro Señor Jesús estuvo colgado de esa cruz, el hombre quiso arrepentirse. Llegó la seguridad de que todo aquel que trae sobre sí la maldición de parte de Dios por quebrantar sus mandamientos, siempre que se arrepienta puede ser salvo. Así es que si tú no amabas a Dios, eras un idólatra, quebrantabas el día del Señor, el día sábado, el día de reposo, deshonrabas a tu madre y a tu padre, cometías adulterio, robabas, jurabas falsamente en el nombre de Dios, quebrantabas todos los mandamientos de Dios, pero no lo entendías. Así te ganabas la maldición de la cruz, que es una maldición que ninguno que lo tenga puede heredar la vida eterna. Pero hoy Jesús quiere salvarte, así como salvó a este hombre que estaba colgado juntos con él y quiso arrepentirse. Proverbios 28:13 nos dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que desea Dios del pecador. Esas personas que se excusan: yo cometí adulterio por tal cosa, ella me provocó o él me provocó, yo robé porque no tenía, yo deshonro a mis padres porque ellos lo buscan, yo no voy a la iglesia porque puros hipócritas hay ahí. Y así buscas tus propias excusas
para no confesar delante de Dios: yo soy un pecador y necesito de tu perdón. Y luego no hasta ahí llega, porque hay muchos que aceptan el reto: yo soy un pecador y quiero ser salvo. Busco la iglesia, soy bautizado en el nombre de Jesús, o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y digo: ya soy salvo. Pero no dejas tu pecado. Y la convicción completa es: confiesa tus pecados al Padre el Todopoderoso y ruega por el perdón de ellos en el nombre de nuestro Señor Jesús, como hizo el delincuente en la cruz. Y luego apártate de tus pecados, pues la mayoría de nosotros tenemos una vida físicamente perfecta, pero en la vida espiritual estamos muertos. Y hoy, amigo, amiga que estás escuchando, puedes vivir al igual que el delincuente en la cruz. Eras maldito por quebrantar las leyes de Dios. Pero hoy, si aceptas a nuestro Señor Jesús como tu Salvador, solo tienes que confesarle: Señor, yo ciertamente padezco la maldición del pecado porque realmente he pecado contra ti. Pero me arrepiento y en ti quiero ser salvo. Y dejas tu pecado, dejas tu maldad, dejas la delincuencia, dejas los vicios, y el Señor hoy te salva. Acéptalo, querido amigo, querida amiga que estás escuchando, pues el Señor sufrió mucho por ti. La maldición que Él llevó en la cruz era para el peor delincuente, para que hoy el peor delincuente diga: Señor, me arrepiento, dejo mi pecado y en Él pueda vivir. Pero esa maldición era sobre nosotros los pecadores. Pero hoy el que se arrepiente, el Señor le da la salvación. Arrepiéntete y deja tu pecado y hoy eres salvo en nuestro Señor Jesús. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno de ustedes que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.